Estimado Magíster Antonio Cabrera, recibo un cordial saludo por parte de nuestro grupo. Somos el grupo 4 de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación a Distancia y en línea. Vamos a presentar el tema textos descriptivos, narrativo, explicativo y argumentativo. A continuación, tu compañera va a conocer más sobre el tema. Textos descriptivos. Con la descripción representamos lingüísticamente el mundo real o imaginado, percibiendo así ese mundo a través de los sentidos. La estructura interna de la descripción está el anclaje deportivo, la aspectualización, la relación del mundo exterior. El anclaje descriptivo establece el objeto o tema a describir. La aspectualización se distinguen las cualidades, propiedades y las partes del objeto que se describe. La relación del mundo exterior, tanto con el espacio y tiempo como con las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros mundos y objetos análogos a través de metáforas, comparaciones, entre otros. También tenemos lo que son los elementos lingüísticos discursivos que se usan en los textos descriptivos, los que se encuentran en el léxico nominal, los marcadores o conectores lingüísticos y los verbos. Los que se encuentran en el léxico nominal, adjetivos, sustantivos, aposiciones, tenemos el ejemplo de Caracas, la capital de Venezuela, eh, es tediosa por su tráfico. En verbos, esta es, esta, hay, parece, tiene. Se usa el presente o el imperfecto del indicativo. Ejemplo, menguaba, había menguado. El marcadores o conectores lingüísticos. Tenemos marcadores de tiempo y de lugar. Gracias, compañera. También prosiguiendo con unas preguntas. ¿Para qué es necesaria la estructura interna de la descripción? Es necesaria para crear un texto descriptivo que sea claro, coherente, atractivo y que permita al lector crear una imagen vivida y detallada en su mente. Perfecto. También o sea, la importancia de los elementos lingüísticos discursivos que se usan en los textos descriptivos, tal vez. Los elementos lingüísticos discursivos son fundamentales en los textos descriptivos para crear una imagen vivida y detallada en la mente del lector. Los escritores utilizan una variedad de técnicas para describir objetos, temas y experiencias de manera atractiva y efectiva. Gracias, compañera, por su aporte. A continuación, compañera. El texto narrativo. La narración es una de las formas de expresión más utilizadas por las personas. Narramos para informar, argumentar, persuadir, dividir, crear, intriga, entretener, entre otras. Tenemos algunas estrategias discursivas de la narración. La temporalidad. Existe una sucesión de acontecimientos en un tiempo que transcurre. Unidad temática, garantizada por al menos un sujeto autor. La transformación, los estados cambian, por ejemplo, de tristeza a alegría, de desgracia a felicidad, entre otros. Unidad de acción, existe un proceso integrador a partir de una situación inicial que se llega a una situación final a través del proceso de transformación. Casualidad, hay intriga o trama que se crea a través de las relaciones causales entre los acontecimientos. Tenemos la estructura interna de la narración. La estructura narrativa de los relatos está compuesta por los siguientes elementos. Introducción al relato. Esta se hace una presentación de relato para situar al lector en lo que se va a desarrollar. La situación inicial y orientación. Se orienta al lector a la trama. Intriga, disposición interna, principal del relato. Complicación. Se centra en el conflicto. Se centra en el conflicto, se empieza a vislumbrar la trama que se avecina. Empieza la acción. Las acciones son el soporte de la trama que se está desarrollando. Siguen las acciones, refuerzan aún más el tema. Desenlace final es la comunicación del conflicto. Tiempos verbales y conectores lingüísticos. Los tiempos verbales que generalmente se usan en las narraciones son el pasado en sus diferentes formas, el presente se usa en algunas narraciones históricas. En las acciones y transformación se utilizan preferentemente conectores y marcadores temporales, causales y consecutivos.
Gracias, compañera, de igual manera por su aporte. Prosiguiendo con las preguntas, primero, ¿es fundamental la estructura interna de la narración? Esta es fundamental para crear un texto narrativo coherente, interesante y efectivo. Sin ello, el texto puede ser confuso, aburrido y poco creíble, lo que puede afectar a la experiencia del lector. Gracias. También, ¿qué tipo de descripción se utiliza para describir los sentimientos y emociones de un personaje en este tipo de texto? La descripción emocional se utiliza para describir los sentimientos y emociones de un personaje en un texto narrativo y puede incluir detalles como la expresión facial, el lenguaje corporal y el tono de voz. Perfecto. Prosiguiendo con la siguiente compañera. Texto explicativo. La explicación consiste en hacer, saber, hacer, comprender y aclarar. Su propósito no solo es convencer ni influir en el comportamiento del interlocutor, sino en todo caso cambiar su comportamiento epistémico, logrando que una información que ofrece dificultad se convierta en algo digerible. Esquema de la explicación o estructura interna. La estructura interna de los textos explicativos puede observarse a través del siguiente esquema. Se parte de un esquema inicial, se inicia referencia a un objeto complejo que se presenta como algo oscuro o desconocido. Estrategia discursiva de la explicación. Entre las estrategias discursivas a las cuales se recurren para que se presenten en el proceso explicativo tenemos la definición, constituye el primer paso para aclarar un problema. 2. La clasificación se utiliza para agrupar a partir de similitudes y diferencias. 3. La reformulación se usa para expresar de una manera más clara lo que está formulado en términos abstractos o formales. 4. Ejemplificación. Se usa para concretar una formación general. 5. La analogía es un procedimiento de aclaración o ilustración que se constituye a partir de poner en relación un concepto o un conjunto de conceptos en otros distintos campos. 6. La citación es un recurso muy utilizado en la explicación porque la finalidad y la autoridad se buscan en las voces de los expertos. Tipos verbales y conectores lingüísticos. Se usa el presente del indicativo, los conectores lingüísticos que orienten las estrategias discursivas del texto explicativo. Son de reformulación, eso es decir, de ejemplificación, por ejemplo, sin ir más lejos, etcétera. De igual manera, gracias por su aporte, compañera Mónica. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de un texto explicativo? Contestando su pregunta, el objetivo principal de un texto explicativo es informar y explicar un tema o concepto de manera clara y concisa, con el fin de que el lector comprenda y entienda la información. Gracias. También, ¿qué característica debe tener un texto explicativo para ser efectivo? Un texto explicativo debe ser claro, conciso y objetivo, y debe utilizar un lenguaje simple y accesible para que el lector pueda entender fácilmente la información que se está explicando. Gracias, compañera. Proseguimos con la siguiente compañera, por favor. Texto argumentativo. Un texto argumentativo es una práctica discursiva que responde a una función comunicativa, orientar al receptor para lograr su adhesión. Esquemas de argumentación. Partimos de primicias, luego a argumentos y como final a las conclusiones. Por otra parte, si se parte de una primicia, se dice que se sigue un orden progresivo. Si se parte de una conclusión, afirmación o proposición,
Se dice que se sigue un orden regresivo. Características fundamentales de la argumentación. Objeto. Temas controversiales, dudosos, problemáticos, que admiten diferentes maneras de trato. Locutor. Debe manifestar una forma de ver e interpretar la realidad, una postura ante el problema. Carácter. Polémico, marcadamente dialógico, contraposición de dos o más posturas. Objetivo. Provocar adhesión, convencer, persuadir. En cuanto a los conectores lingüísticos, podemos distinguir lo siguiente. Contractivo. Ejemplo. Pero en cambio, sin embargo, ahora bien, por el contrario, antes bien, excepto, si no ha de ser, causales. Ejemplo, a causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, dado que, por el hecho de que, en virtud de, gracias a, consecutivos. De ahí que, pues, luego que, por eso, de modo que, de ello resulta que sí, así que, de dónde se sigue, por lo tanto, de suerte que, porque consigue, en consecuencia, en efecto, entonces. Distributivo. Por otro lado, por otro, por una parte, por otra, estos, aquellos. Premisa. Se parte de un supuesto no necesariamente válido a partir del cual se llega finalmente a una conclusión. Argumentación. Se presenta los soportes o argumentos que avalen las premisas establecidas. Para ello se recurre a las fuentes existentes. Con los argumentos, el escritor busca orientar a sus lectores para lograr su adhesión. Conclusión. Se cierra el argumento o argumentos presentados y el escritor manifiesta, implica o explícitamente su parecer. Gracias, compañera. Bueno, prosiguiendo con las preguntas, ¿cuál es el propósito principal de un texto argumentativo? El propósito principal de un texto argumentativo es presentar una opinión o punto de vista sobre un tema y convencer al lector de que es la perspectiva más válida o correcta. Ya. Prosiguiendo con lo que dijiste, ¿qué elemento es fundamental en un texto argumentativo para persuadir al lector? La evidencia y los ejemplos concretos son fundamentales en un texto argumentativo para persuadir al lector, ya que proporcionan una base sólida para apoyar la argumentación y hacer que el texto sea más convincente. Gracias, compañera. Bueno, para concluir, podemos decir que la organización del discurso escrito es un proceso complejo que requiere un esfuerzo intelectual, consciente y un periodo de tiempo prolongado para transcribir ideas en símbolos gráficos de manera efectiva. Para lograr esto, el escritor debe considerar cuidadosamente el género, estilo, propósito y audiencia del texto, así como la estructura interna de los párrafos, el uso de marcadores y conectores lingüísticos, con el fin de crear un texto coherente, cohesivo y atractivo para el lector. La escritura es un proceso que implica no solo la transcripción de ideas, sino también la consideración de una serie de factores que influyen en la efectividad del texto, como el género, el estilo, el propósito y la audiencia. Un escritor efectivo debe ser capaz de integrar estos elementos de manera inteligente y coherente, utilizando los marcadores y conectores lingüísticos de manera adecuada, para crear un texto que no solo sea claro y conciso, sino también atractivo y persuasivo, lo que a su vez permitirá cautivar a los lectores y lograr el propósito deseado.
Con esto hemos finalizado nuestra exposición, agradeciendo de antemano al magíster.